esto del umbral es algo que me interesaba profundizar en específico un poco más, porque este año en el taller que dicté en la travesía, que acá hay varios que estuvieron en la travesía, en la primera o en la segunda edición, el umbral es un punto de inflexión en ese recorrido, y me parece que hay mucha información justamente en ese momento, en el umbral, en donde se nos suelen pasar por alto muchas cosas, ¿no? Es un proceso que tiene como una fuerza en sí mismo, ¿no? Cuando tenemos que atravesar un umbral y como que solemos perdernos en ese proceso, o como que nos toma otra cosa y no nos damos cuenta de como del por qué, o del para qué, mejor dicho. No nos damos cuenta del propósito que tiene ese momento. Por eso creo que esto de empezar por profundizar un poco más en el umbral va a tener como otras ediciones, o bueno, voy a seguir desarrollándolo porque me parece que es donde más tenemos que poner el foco. Como una vez que uno cruza el umbral, ahora voy a desarrollar un poco más. Una vez que uno cruza el umbral y empieza como a tomar acciones, todo se vuelve más claro, ¿no? Como muchas veces se dice en el dicho, uno empieza a caminar y el camino se empieza a desplegar. Pero cuando uno todavía no sabe y está en el momento de las dudas, de los no sé, de los no puedo, de las justificaciones y todo eso, es más difícil. Como que es el momento previo a tomar acciones, es el momento siempre más difícil. Y bueno, dentro de todas de las preguntas que surgieron, la mayoría respondió, como mandé en el mail, ¿no? La mayoría respondió que está con conflictos en el área vincular, pero también otros en el área de trabajo, de profesión. Casi el 50% respondió que se expresa el conflicto como dudas, y en el área laboral es como quiero emprender un proyecto pero es muy difícil, que es muy difícil es la justificación número uno para no hacer nada, que nos damos siempre. El no puedo, es muy difícil. Bueno. Y en el área vincular, el 83% puso aquí no puedo ser yo mismo. Que en realidad esto de no puedo ser yo mismo también tiene que ver creo que no solo aplica a lo vincular, ¿no? La mayoría puso en el área vincular no puedo ser yo mismo, pero creo que en todos los contextos donde vemos que como que nuestra esencia no se puede desplegar de alguna manera, nos sentimos ese vacío de que no podemos desplegar quiénes somos realmente, ¿no? Creo que ese es el mayor punto en donde se nos presenta el umbral, ¿no? Claro, sí, muchos como la mayoría están con conflicto vincular. Yo por ahí, como el ejemplo o la idea que yo tenía con respecto al umbral es un poco más abarcativo, o tiene que ver por ahí con el área de la identidad en general, ¿no? En distintos lugares. O sea, la identidad propia, ya sea en lo vincular, en el trabajo, en la profesión, lo quería traer a un modo más general y que después cada uno lo pueda bajar, obviamente, a donde quiera, a donde lo necesite. Me gustaría que nos quede claro que de lo que se trata es como que la palabra clave es identidad, más allá de si es en el área vincular o no. El conflicto de alguna manera es cómo yo me puedo desplegar en este lugar, ya sea el trabajo, ya sea un vínculo. Entonces ya, por ahí también con las preguntas que les fui haciendo en los mails, podemos empezar a bajar, ¿no? Esta idea de mi verdadero yo, ¿no? Mi verdadera identidad, que la identidad va cambiando a lo largo del tiempo, y justamente cuando tenemos que hacer como una transición, cuando nos damos cuenta que estamos viviendo en parámetros, la mayoría de los parámetros de nuestro entorno nos está condicionando una versión vieja, como que repite el pasado, y como mayormente esos parámetros repiten el pasado, tenemos que hacer algunos cambios para movernos hacia lo nuevo, y esa es la parte más difícil, ¿no? Yo umbral le llamo por lo menos en la travesía, le llamo a ese momento en una situación adversa en donde tenemos como la necesidad de ir hacia lo nuevo, en donde sentimos que no podemos. O sea, esta cuestión de no puedo, es muy difícil, todas las justificaciones
que aparecen o cuando empezamos a ver a los demás, ¿no? A compararnos con otros para ver cómo lo hacen otros y nos damos cuenta que por ahí no lo podemos hacer de la misma manera o nos ponemos limitaciones de otros tipos como, no sé, no tengo los recursos, no tengo el tiempo. El umbral aplica para todo momento en donde necesitamos traer lo nuevo, que lo nuevo siempre va a traer como información del futuro que todavía no se materializó, por lo tanto es desconocido, y estamos regidos por mayormente parámetros del pasado, ¿no? Un entorno que nos trae permanentemente información del pasado y que nos hace repetir el día de ayer y el día de anteayer y el día de anteayer. Es como que los días son sucesivamente iguales en cuanto a hábitos, pensamientos. Justamente la parte que más hay que ajustar en el momento umbral, que es una de las cosas que quiero traer en estas 3 claves, es la parte de la mente, de los pensamientos. Porque justamente repitiendo los mismos pensamientos que nos hacen sentir de una manera y nos hacen condicionar al cuerpo de una determinada manera, repitiendo los mismos pensamientos de ayer, que fueron los mismos de anteayer, que fueron los mismos de anteayer, estamos haciendo lo mismo. Y lo más difícil para nosotros, que los seres humanos, que también como especie nos agrupamos, o sea, vivimos en sociedad, ¿no? Es que el entorno nos condiciona a repetir lo mismo que ayer. Por eso es extremadamente importante en el momento umbral hacer una especie de separación del entorno, como de introspección, ¿no? De separarnos del entorno para trabajar en lo interno que tenemos que trabajar para poder llevar lo que tengamos que llevar a ese misterio de lo desconocido, que es lo que tanto nos da miedo, ¿no? Y nos da miedo por un montón de razones que, bueno, en gran parte voy a traer hoy en esta clase. ¿Por qué traigo como primer tema la aceptación? La aceptación no está como dentro de las 3 claves, pero es una introducción. ¿Por qué la traigo el tema de la aceptación? Porque las experiencias que no aceptamos, o sea, cuando estamos en una experiencia adversa, que nos genera conflicto y no la aceptamos, o sea, estamos todo el tiempo con juicios, con temor, lamentándonos, sintiéndonos culpables o con vergüenza o con bronca, pero no aceptamos la situación que estamos viviendo, es como que entramos en un loop de emociones y de pensamientos que se transforman como en un imán que hacen que terminemos atrayendo más circunstancias que confirman eso. Y no solo eso, sino que revivimos esa situación en la vida muchas veces por el hecho de no aceptarla. Porque de alguna manera la aceptación lo que hace es poder observar y tomar una decisión a partir de esa situación. Aceptar no es lo mismo que resignarse, al contrario, es aceptar que este es el mapa, verlo de arriba y a partir de ahí tomar decisiones. Pero lo que nos sucede el 90% de las veces es que estamos en una situación conflictiva y nos quedamos en ese barro emocional y de pensamientos que generan esa misma experiencia de nuevo, en otro lado, en otro vínculo, en otro trabajo, en otro. ¿Por qué? Porque no la aceptamos, porque nos peleamos con la realidad, por decirlo así. Entonces, terminamos reviviendo esa misma experiencia muchas veces en el transcurso de nuestras vidas y encarnación tras encarnación, probablemente, ¿sí? O sea, si lo que queremos hacer es liberarnos de este plano, bueno, lo ideal es que utilicemos esta vida que tenemos para empezar a aceptar lo que nos pasa y tomar decisiones que nos liberen de esos momentos, ¿no? Esta es una autora que habla de la aceptación, que bueno, que podemos tomarla, no tomarla, tomar algunas cosas. Yo tomo lo que me sirve de cada autor, por más que sea. Claro, hay uno de los sesgos, yo voy a hablar de los sesgos de percepción, porque son muy importantes también. Es que sí, es eso también. Es generalmente la mente mostrándonos una realidad y en una situación adversa, por ejemplo, en lugar de hacernos la pregunta, ¿para qué me toca vivir esta situación? Pelearnos con la situación. Acá lo que les propongo es que en el umbral siempre tenemos que hacernos esta pregunta. Siempre. ¿Para qué me toca vivir esta situación? Y no por qué, porque por qué nos victimiza, ¿no? Sino para qué. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué obstáculo tengo que atravesar acá? ¿Como qué nivel tengo que atravesar? ¿Y qué decisión me implica tomar este obstáculo? Y ahí se convierte en un aprendizaje, ¿no? Primero, aceptar es decir, ok, estoy en el lugar que tengo que estar, ok, estoy en el momento que tengo que estar, esto que tengo que hacer es necesario, por decirlo así.
¿sí? Cuando no nos peleamos y no dramatizamos y eso, podemos avanzar, podemos tomar decisiones, ¿sí? Si nos quedamos en el nivel de las justificaciones, eso de el no puedo, es culpa de otro, etcétera, seguimos en ese barro, ¿sí? Yo lo que les quiero poner como ejemplo es en un punto algo de mi realidad, o sea, como es algo autorreferencial, por eso como tal vez se sienten identificados, tal vez no, tal vez lo pueden llevar a otros ejemplos, pero que tiene que ver con el tema profesional y laboral, ¿no? Una persona que decide dejar un trabajo en relación de dependencia, que comienza a emprender por su cuenta, ¿no? Con su proyecto, le salen bien las cosas, pero en determinado momento no, como que las cosas empiezan a ir mal, y se plantea volver a trabajar en relación de dependencia. Como, no, bueno, esto no es para mí, ¿no? Vuelvo a trabajar en relación de dependencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, su problema es, imagínense que el negocio no crece, como que no puede llegar a más personas, como que tiene el problema con el crecimiento del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si vuelve a ser empleada, lo que está haciendo esa persona es volver, o sea, es huir del problema, ¿no? Huir del aprendizaje que tiene que atravesar, y a donde vaya en su vida se le va a presentar el mismo obstáculo. O sea, por más que termine trabajando como empleada en un lugar, probablemente ese problema se le va a presentar de otra manera. Porque si imaginen que su conflicto fue no crecer, que su negocio no crezca, probablemente tiene que ver con el relacionamiento con las personas, con la comunicación, etcétera. Entonces, ese problema de la comunicación y de relacionarse con las personas y de mostrar de alguna manera de mostrarse, se le va a presentar en todos los trabajos y en todos los lugares a donde vaya. Lo pueden aplicar a un conflicto vincular, porque, a ver, ¿a quién no le pasó de decir, me pasó siendo freelancer? Claro, tal cual. ¿Y qué pasó? Te fuiste a un lugar de siendo empleado. Temas asociados con el valor. Otro tema que voy a traer acá en esta pequeña clase que es un popurrí, es que todo tiene que ver con la desvalorización en un punto. Fíjense la cantidad de cosas que salen en el umbral, porque el umbral siempre es el momento de mayor conflicto, de mayor tensión, de mayor presión que nos hace como tener que tomar una decisión. Entonces se presentan todas las cosas, como que es el mejor escenario para realmente aprender y crecer. Como en el ámbito vincular, ¿a quién no le pasó de decir, no es la persona con la que tengo que estar o qué sé yo? A ver, cualquier otra cosa, pero porque vemos el error en el otro, ¿no? Como, no, porque debería ser de tal manera, porque debería actuar de tal manera la otra persona, ¿no? Ahora, si nosotros no vemos los elementos que se están desplegando en ese vínculo que nosotros tenemos que revisar de nosotros mismos, o sea, el tema del espejo, ¿no? ¿Qué me está espejando la otra persona? ¿Por qué me siento como me siento? Porque si yo me siento así, yo me estoy sintiendo así. No es que la otra persona me hace sentir así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Para qué se da esta situación? ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta que el ego, o sea, ego, vamos a traer la palabra ego, que es bastante confusa muchas veces, pero que es básicamente nuestra máscara, ¿no? La personalidad, es como la forma que adoptamos en el mundo, el rol, la función que tenemos en el mundo. Siempre va a estar ante la dificultad y va a estar siempre fuertemente arraigado a creencias que nos van a decir cómo deben ser las cosas. Esas creencias son como cosas que nos agarran y nos dicen así deben ser las cosas. Entonces, de lo primero que tenemos que liberarnos es de eso, de esas creencias que nos están agarrando y no nos dan la oportunidad de ver todas las posibilidades que hay porque nos están diciendo así deben ser las cosas. Por supuesto, siempre, casi siempre la mayoría son inconscientes, porque somos 95% inconscientes nosotros. Eso es otra cosa que es necesario tener en cuenta. Humildad de darnos cuenta que lo consciente es el 5% en nuestro caso. Entonces, si no vamos al inconsciente, no cambiamos nada, porque si nos quedamos como solamente con nuestra parte consciente, nos vamos a quedar ahí embarrados. Entonces, siempre que digamos, bueno, no quiero vivir esto, ya no quiero vivir esto, darnos cuenta que hay que aceptarlo en lugar de luchar y hay que tomar decisiones teniendo en cuenta que hay creencias que nos están limitando, ¿sí? Ahora vamos a llegar a esa parte. Pero si nos peleamos con la situación, eso va a comenzar de nuevo en otro lugar, ¿sí? Mucho más si huimos de ahí, nos vamos a otro lugar pensando que va a ser mejor. Lo que los invitamos, acá en este caso, lo que los invito es como a ver qué está sosteniendo nuestra personalidad, estas creencias, ¿sí? Que hacen que nos quedemos ahí. Cuando digo aceptación y digo que se trata de aceptar la experiencia y aceptarse uno mismo,
también tiene que ver con esto de la valorización. Y acá lo que quiero remarcar también es que cuando decía hoy que aceptación no es lo mismo que resignación, porque la aceptación nos da la posibilidad, resignarnos es como, bueno, bajar los brazos, ya está, no queda otra. ¿Qué va a hacer? Eso es resignarnos. Pero aceptar nos permite cambiar, nos permite tomar una decisión y comenzar de alguna manera a ver lo que funciona, lo que no funciona, de ahí empezar a tomar acciones en eso que no funciona, ¿sí? Y es como también un cambio de foco sobre dónde estamos poniendo nuestra atención, porque si ponemos la atención en las cosas que no funcionan, vamos a seguir atrayendo cosas que no funcionan. En cambio, si vemos lo que funciona y lo que no funciona y empezamos a poner la atención a las cosas que funcionan y haciendo cambios para que las cosas que no funcionan cambien, donde estamos poniendo la atención, o sea, en lo que sí queremos, bueno, vamos a hacer crecer eso. El cambio de actitud siempre en el umbral es lo clave. O sea, no quedarse en la lucha, la queja, el lamento, qué sé yo, sino aceptar, ver y empezar a poner la atención en las cosas que sí funcionan y en los cambios, ¿sí? Eso hace toda la diferencia en cuanto a cómo nos sentimos y por lo tanto a lo que pensamos, lo que sentimos, la realidad que creamos, etc. Y la realidad es que finalmente no es lo que vivimos en sí de manera objetiva lo que nos hace sufrir, sino la interpretación de lo que vivimos. Esta frase la habrán escuchado un montón de veces, porque realmente uno no puede afirmar que la realidad sea 100% objetiva en realidad. Sucede algo, pero lo más importante de eso que sucede es lo que interpretamos de eso. Esa es la interpretación esa interpretación sobre lo que vivimos hace que nuestras heridas internas como que no sanen y se queden revolviéndose ahí, como se agranden de alguna manera. Yo acá traje esto porque me importaba también que en lo que es ego máscara puedan ver en este caso, que hay pocas heridas que tenemos todos. Por ahí algunos tienen en más porcentaje una o dos de estas heridas, pero todos tenemos estas 5 heridas. Y estas 5 heridas nos hacen ponernos en un lugar fijo, en una determinada máscara fija, porque es el lugar que al ego le hace sentir seguro, porque es el lugar que conoce, ¿sí? De alguna manera, justamente a partir de estas creencias limitantes, ¿no? Se crea como una determinada máscara, porque el ego lo que trata es de ocultar el dolor. O sea, al ocultar el dolor, crea como una máscara que hace que no veamos una parte de la situación y entonces no nos da la posibilidad de trascenderla, por decirlo así. Porque no nos está permitiendo ver la realidad, lo que está por debajo. Y además la máscara se crea en función de cuán profunda es esa herida, o sea, cuánto sufrí, y además las heridas ya sabemos que son como heridas de nuestra vida, pero también son emociones que se vienen también arrastrando de hace por ahí muchas generaciones en nuestra familia. Entonces hay heridas que tienen mucho peso, ¿sí? Entonces esas son las, cuán dura es la máscara. ¿Sí? Y según la máscara que desarrollamos, tenemos esas creencias determinadas que influyen en una actitud interior y también en el comportamiento exterior. Cuanto más profunda sea la herida, ¿sí? Es como que más vas a tener puesta esa máscara, por decirlo así. Importante también que entender que ya lo voy a traer más adelante, pero la máscara tiene una función de protegernos, ¿sí? El tema es que no nos protege de algo real, no nos protege de un peligro real, sino que solamente nos está protegiendo de ese dolor, de revivir ese dolor. Pero revivir ese dolor es lo que nos va a llevar a trascenderlo, a resolverlo. Porque si siempre estamos tapando con una curita, no lo podemos, o sea, acá en lo vincular, probablemente, no sé si lo están pudiendo relacionar con sus situaciones, pero en lo vincular aparecen mucho estas heridas. En todo, en realidad. Cuando una persona tiene la herida de rechazo, se crea la máscara de huidizo, porque justamente como teme ser rechazado, huye. O sea, una persona, todo es vincular, claro, obvio que sí. Porque hasta en un trabajo, o sea, si el problema central fuera el trabajo, igualmente hay vínculo en el trabajo con otras personas. Y, como que lo vincular resume todo. Lo que pasa es que se vive con distinto nivel de problema
cuando se trata de algo como por ahí del trabajo que me da de comer, como que ya se intervienen otras cosas por ahí. Entonces siempre chequear este umbral, este conflicto, en qué actitud interior me pone y en qué comportamiento exterior me está poniendo. Entonces, ¿cuál es la máscara que estoy adoptando? Y en el fondo, ¿cuál es la herida que no estoy queriendo ver? Esto es importante, revisar las heridas en el umbral y que interpretamos el mundo siempre a través de esas máscaras, ¿no? Entonces, de nuevo, no vemos el mundo como es, lo vemos como a través de determinados sesgos. O sea, sí, yo creo que hemos experimentado todas las máscaras, pero lo interesante siempre es tratar de ver cuál es la que más se repite en nuestro caso. Yo, por ejemplo, esta es una autora, es la autora de La aceptación, Liz Bourbeau se llama, que habla de las heridas, de las 5 heridas. Y yo me reconozco en 2 heridas. O sea, sí, las otras las viví, pero 2 heridas, 3 heridas, como las más importantes. Uno puede tal vez ver la herida o puede ver la máscara de manera más clara. No sé, a algunos les resulta más fácil verse a través de la máscara o verse a través de la herida. Pero cuando reconoces 1 o 2 heridas, sabes que sobre esas 2 tenés que trabajar más todavía, que por ahí las otras no son tan frecuentes, no son tan importantes. No viví tantas experiencias en mi vida que me llevaron a esa herida, ¿sí? Entonces, ahí el tema de los sesgos, que los traía Noé hace un ratito. Los sesgos es como que nos crean esta forma de interpretar, ¿sí? Tenemos el que trajo Noé, que es el sesgo de confirmación, me parece que trajiste ese, que es que pensamos una cosa, o sea, ponemos la atención ahí, ¿vieron? Cuando decía, ¿dónde estamos poniendo la atención? Eso crece. Bueno, entonces lo que hacemos a través de pensar algo fijo es que todo lo que va a pasar va a confirmar esa creencia. Entonces vamos a atraer un montón de información, situaciones, etcétera, que confirmen esa creencia y nos lleva a seguir teniendo esas mismas creencias, porque en realidad tipo, no salís del círculo. Hay otros sesgos también como cuando sobreestimamos, como que nuestro ego cuando el ego se infla y sobreestima su capacidad, ¿no? Y no ve las debilidades, que es un poco esto como del ego, de las heridas también, esto de las heridas. De tipo, bueno, no veo en qué soy débil, en qué soy flojo, en dónde me está doliendo esto, o qué tengo que ver, ¿no? ¿Qué me duele de esta situación? Porque veo todo lo bueno y toda la capacidad que tengo, ¿sí? Cuando medio como que se ve solamente la parte luminosa de la situación. Eso también crea un sesgo. Y también el de atribuir éxitos a las habilidades y a los esfuerzos y culparnos de los fracasos. Eso es muy común. O sea, siempre decimos, ay, esto lo logré, qué bien, yo con mi esfuerzo y no sé qué, pero cuando me sale algo mal, látigo, ¿no? O decimos, nos culpamos de esos fracasos o también decimos, bueno, me salió porque sí, ¿no? La suerte, porque tal me ayudó. Y eso también nos lleva a no ver nuestras debilidades. También nos crea como ese sesgo en donde solamente vemos la parte luminosa. Y nos creemos tanto en todo eso que nos dice nuestra mente, que lo que están esas creencias, nos creemos tanto eso, ahí voy, que nos cuesta un montón ver, o sea, que la mayoría de esas cosas son solo expresiones nuestras, pero que no nos definen. O sea, nos terminamos definiendo por cuestiones parciales muchas veces, ¿sí? Y no vemos que son creencias fijas y sesgos lo que nos está haciendo creer que somos de una determinada manera, ¿sí? Y eso encima nos da una sensación de seguridad, como nos dice, bueno, el mundo es seguro, como que se puede prever, ¿no? Mi identidad es así, me agarro de esto porque me hace sentir seguro. Y además, como tenemos como un pacto de manada, ¿no? En donde nos ponemos de acuerdo para creer ciertas cosas, para seguir ciertos rumbos, para pensar más o menos lo mismo, eso de alguna manera nos hace, a partir de esos sesgos perceptivos fijos y de esas creencias, crear un mundo interno y externo que es totalmente predecible y controlable. Y aunque no nos veamos como controladores o como cerrados, así es como funciona nuestra máscara, o sea, así funciona como nuestra personalidad. Por eso es muy importante entrar en lo micro de lo que estamos pensando. Y esto, digamos, de movernos de la norma, ¿sí? Que
a lo largo de la evolución de la especie humana se fue creando esta cuestión del grupo, como todo animal, ¿no? El hombre también se agrupa en familia, en sociedad, ¿no? Entonces todo lo que salga de esa norma nos amenaza, ¿sí? Acá esto es clave, porque esto nos va a dar lugar a la primera clave que les quiero traer hoy. Esto de la amenaza, ¿no? Esto de que poner en duda esta identidad fija nos lleva de alguna manera a morir. Bueno, eso es lo que piensa nuestro inconsciente biológico, ¿sí? Que eso va a ser parte de nuestra primera clave. Ahora, antes de pasar a la primera clave, Noé, ¿vos querías decir algo que levantaste mano? ¿No? Bueno, cualquier cosa me decís, porque vi que habías levantado una mano. La primera clave tiene que ver con el inconsciente biológico. Puse estas 3 claves como en cada umbral, siempre recordar 3 cosas. No, tranqui, no pasa nada, Noé. Pensé que querías decir algo. Siempre recordar 3 cosas para tratar de salirnos de ese personaje, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que estamos comandados por el inconsciente biológico, queramos o no, ¿sí? Y el conflicto, ¿sí? Eso que estamos sintiendo de alguna manera es como digamos, es el síntoma de que hay algo que se está corriendo del rumbo que marca el inconsciente biológico, ¿sí? Cuando nuestra actitud, lo que nosotros estamos haciendo, va en contra, de alguna manera, de lo que nuestro inconsciente biológico dicta, ahí se presenta el conflicto, se presenta esa cuestión del sufrimiento, de la duda, de no sé, de, bueno, todas esas situaciones que vivimos ante un umbral, ¿sí? Esta clave tiene que ver con la parte biológica, ¿sí? Porque en términos de especie, como animales, estamos programados para que ante una amenaza hacemos 3 cosas. Nos paralizamos, luchamos o huimos, ¿sí? Y eso nosotros por ser humanos no lo superamos, no lo viven solo los leones, lo vivimos nosotros también. Lo que pasa es que como tenemos un cerebro racional, etcétera, pasamos todo por la mente, pero no nos damos cuenta que esta parte biológica está actuando. Entonces tenemos que saber siempre que tenemos que hacerle frente. O sea, acá si somos conscientes de esto podemos hacer otra cosa y no caer como en la fórmula de esas 3 posibilidades nada más. Y antes de entrar a esa parte, traigo este tema de que el sustrato del malestar también es la desvalorización, siempre. O sea, siempre como la desvalorización es un síntoma que está como detrás de todos los síntomas. El primer paso es como la valoración de nosotros mismos, de alguna manera, porque como estamos programados para la huida o el enfrentamiento, o para paralizarnos, ¿sí? Cada vez que nos enfrentamos y huimos, o cada vez que reprimimos, ¿sí? Todo ese entorno que está creado para ser trascendido, como yo les decía, hay como todo un entorno que está creado para ser superado, para ser trascendido, pero si nosotros reaccionamos con esa respuesta, ¿sí? Como que o nos enfrentamos, o luchamos con eso cuando no aceptamos, ¿no? Por eso traía lo de la aceptación. Cuando no aceptamos la situación, estamos luchando con la situación. Cuando reprimimos, o sea, ya sea nos paralizamos o huimos, ¿sí? Todo ese entorno que fue creado para ser trascendido de alguna manera, se pasa a encriptar. Es como que se pasa como a ocultar, como se va a la sombra, ¿sí? Se encripta y termina siendo como el director de orquesta que nos termina manejando, por decirlo así. Se convierte en ese imán que nos hace otra vez volver a vivir esa experiencia, ¿sí? Y muchas veces, o sea, para que se repita esa experiencia, en realidad lo que tiene que pasar es que hay una emoción que se está guardando, que se llama emoción oculta, que tiene como un poder kinestésico de volver a hacer repetir esa situación, ¿sí? Siempre hay algo como biológico que se tiene que expresar de alguna manera, ¿sí? Y siempre ante toda situación hay una emoción que se tiene que expresar para que no se encripte y no termine generando esa realidad otra vez. ¿Y por qué hay una profunda desvalorización? Porque detrás de esa represión, de esa emoción guardada, de cada vez que uno no pudo ser quien quiso ser, ¿no? El conflicto es de desvalorización y hay una creencia falsa de que tenés que pertenecer a la manada y concordar con esa idea. O sea, ¿por qué está la desvalorización? Ahí vamos, Hanna. ¿Por qué está la desvalorización? Porque yo tengo esta creencia de que no soy tan importante para
para decir algo distinto, ¿se entiende? O sea, hay una creencia fija de que yo me tengo que guardar esto, tengo que paralizarme o tengo que huir porque no tengo no tengo suficiente valor para expresar mi punto de vista genuino. ¿Y por qué? Porque tenemos esta cuestión de la pertenencia, ¿no? De que tenemos pactos con nuestras manadas. Entonces, lo importante es ahí no tener miedo, ¿no? O sea, o sí tenerlo, pero bueno, actuar igual. O sea, saber que el miedo va a estar y también relajarnos, como, bueno, ya sé por qué tengo miedo. Está bien, el miedo es por esto, claro, porque me estoy separando del clan, entonces, y sí, cuando tenemos la capacidad de ser conscientes de que nuestra parte biológica nos va a tirar ese miedo, bueno, no importa, hacerlo igual, pero disentir. Entonces, marcar nuestro lugar, ¿sí? Acá el único que se juzga es uno mismo desde ese inconsciente. Es como toda una ilusión esto de que yo no tengo valor. Nos estamos juzgando desde este lugar inconsciente, desde esta identidad inconsciente. ¿Por qué digo identidad inconsciente, inconsciente biológico? Porque tenemos una identidad consciente, que somos fulano de tal, tenemos tantos años, no sé qué, pero tenemos una identidad inconsciente también, que es esta que nos está manejando desde el inconsciente biológico, que es la que nos dice que somos doble de tal en el clan, que tenemos por fecha tal y tal, que tenemos tal y tal cosa, y son cosas que nosotros no sabemos en la conciencia, pero que nuestro inconsciente dice, no, vos no sos Pedro, vos sos Juan, y sos María, y sos esto, y sos lo otro, porque te has relacionado con tu clan de tal manera, de tal manera. Bueno, esta identidad inconsciente es el 95% de nuestro comportamiento en un punto. Jano, dale. Bueno, hola Juli, hola con todos. Es curioso que justamente cuando hablamos de esta cuestión de lo que sale y te paraliza y te lucha, a mí en lo particular me pasa con la ansiedad. Y algo que aprendí es que, bueno, yo sufrí ataques de pánico y no lo podía controlar. Me ayudó muchísimo a aprender a autorregularme en los momentos en los que veo que empieza a aparecer la sensación en el cuerpo, porque muchas veces estoy en medio de una situación, sea a nivel vincular o sea a nivel laboral, y le empiezo a sentir en el cuerpo. Entonces, de entrada, no entiendo qué es lo que está sucediendo, cuál es ese gatillo que me está generando esa emoción en el cuerpo. Pero al poderla sentir, empiezo a tomar esas herramientas que fui aprendiendo justamente para autorregularme, para calmarme, para poder reconocerme en la situación y despegarme y poder observar qué es lo que está sucediendo. Y ahí me di cuenta de que corto el patrón justamente del paralizarme, de luchar o del huir, porque lo que sucede es que cuando yo tengo estas situaciones con la ansiedad, generalmente viene la reacción instantánea. Entonces, permitirme pasar la emoción por el cuerpo, permitir observar qué es lo que me está pasando, no solamente me da la oportunidad de mirar adentro de dónde es que sale toda esa cuestión, sino también de elegir distinto. Y ahora, en lo personal, estoy como justamente trabajando con eso porque veo que es más frecuente de lo que me imaginaba, o sea, y cada vez que me voy dando cuenta de que son ligeros matices de cómo surge esa ansiedad, es un montón, es un abanico de situaciones que veo que me estaban limitando a expresar realmente cómo yo quiero vivir la vida, sino que me estaban atando a esos comportamientos que yo justamente esto que dijiste, ¿no? Los asocio con el tema del clan, el tema de la respuesta del niño frente al clan, y ahora justamente con toda esta cuestión de la regulación emocional estoy aprendiendo a cruzar ese umbral, dejar el papel del niño y tomar el papel del hombre para decir, bueno, vamos a tranquilizarnos, no pasa nada, puedo decidir distinto, puedo reaccionar desde un lugar más consciente y puedo generarme algo que sea totalmente provechoso para mí sin que me termine enroscando en todas estas situaciones, que es lo mismo de siempre. Buenísimo. Aparte, buenísimo lo que traes de cómo lo sentís en el cuerpo. Porque, bueno, esta es una de las cosas que voy a desarrollar, que les conté antes que voy a seguir desarrollando en la parte del umbral, que tiene que ver con cómo está adoctrinado nuestro cuerpo a partir de estas creencias. O sea, nosotros a partir de las creencias le dictamos a nuestra biología, desde el inconsciente, cómo tiene que comportarse. Entonces, es el cuerpo el que va como un autómata a ponerle a hacer siempre las mismas cosas. Entonces, todo el trabajo de trabajar, de reprogramar creencias, también es
hacer que el cuerpo, como domarlo, ¿no? Como domesticar al cuerpo a que o como atraerlo de nuevo a, no, bueno, vamos a hacer esto distinto. Y si te va a querer hacer de nuevo lo mismo de siempre. No, hay que traerlo de vuelta, de vuelta, de vuelta. Como que hasta que el cuerpo empieza a tener otra orden. O sea, es como que hay que seguir teniendo esa orden. Y para eso hay que entrar al inconsciente a reprogramar creencias en la parte inconsciente, porque muchas veces nos quedamos como solamente en la parte consciente y bueno, y una de las cosas que esto lo plantea Joe Dispenza, que si nos quedamos solamente en el 5% de lo consciente, no tenemos esa posibilidad de ir a amaestrar al cuerpo. Tenemos que ir a lo inconsciente, a realmente sacarlas del fondo a esas creencias y poner otras. Y hacer ese trabajo que requiere bastante voluntad de volver a traer al cuerpo a eso nuevo, ¿no? Esto que yo les decía de autoconocernos, ¿no? Y reprogramar, es como liberar nuestra propia vida y no seguir repitiendo la vida del pasado, que es que todos los días sean iguales, ¿sí? Nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si yo quiero decir algo distinto, quiero plantear algo distinto y el cuerpo me está llevando para hacer lo mismo de siempre, ahí ¿no será que tengo miedo a expresarme? Porque en realidad en el fondo siento que no vale ¿No será que tengo miedo a darme a conocer? ¿Tengo miedo a ser? ¿Tengo miedo a llegar a ser? ¿Será que coincido con todos por miedo a ser abandonado? Y ahí otra vez lo de las heridas. ¿O a ser rechazado? ¿O a ser humillado? ¿Sí? Recuerden las 5 heridas. ¿Será que realmente mi yo real nunca se manifestó? Entonces tengo miedo a que es eso. Porque si pensás distinto o querés actuar distinto, ¿no? Lo más superficial que hay es como el miedo más básico, que es a que te critiquen, ¿no? Como que eso es en lo superficial, ¿no? El miedo a que me critiquen, a que no me entiendan, a lo que piensen los demás, ¿sí? Obviamente que si uno quiere vivir de eso, ¿no? Se está como jugando la vida, por decirlo así, bueno, más va a ser el miedo. Si hubo grandes maestros, ¿no? Como Krishnamurti, no sé, Buda, pero hubo grandes maestros que llegaron a una verdad, es como que conectaron de alguna manera con el aspecto divino, ¿sí? Y de alguna manera, ¿cómo es que sintieron que lo tenían que comunicar o que no lo tenían que comunicar? O sea, si uno se pone a pensar en eso, ¿no? Alguien que viene y te dice algo que es totalmente disruptivo, que siempre hay alguien que plantea algo disruptivo. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer yo eso? Siempre nos está manejando esa idea de que no valgo y que no tengo el suficiente valor para decir algo distinto. Cuando salía el yo real, uno es rechazado. Cuando salía el yo real, uno es rechazado, pero con la identidad impropia también. Con la identidad impropia. O sea, cuando vos decís con la identidad, digamos, falsa, también te rechazaban. ¿Eso es lo que te pasó, según entiendo? Sí, es un tema. El tema del rechazo lo vamos a vivir siempre. El tema es que depende el trabajo que uno hace para realmente estar parado en un lugar más real de acuerdo a lo que piensa. O sea, siempre tenemos que hacer ese trabajo de qué es lo que estoy pensando y si lo que estoy pensando está alineado con lo que realmente soy, ¿no? Y es un trabajo constante porque, bueno, muchas veces no estamos totalmente seguros y, bueno, somos esto, no sé cómo es la vida, ¿no? Es el misterio. Pero bueno, hay que tener en cuenta que somos como esta bola de recuerdos inconscientes gestionado por esta identidad inconsciente, que es como un administrador de datos del pasado. ¿Sí? Identidad inconsciente, es como que el inconsciente agarra los datos y se maneja con eso. ¿Sí? Por eso primero tenemos que conocer qué tenemos en ese inconsciente, conocernos, ¿sí? Para reprogramar, para reescribir. Se puede reescribir el pasado y cuando se reescribe el pasado, como que se cambia el pasado. Entonces, al cambiar el pasado, cambia el presente y cambia el futuro. De alguna manera, haciéndolo en el momento presente, como plantea Joe Dispenza, otros, tipo como más de la física newtoniana, etcétera, como el modelo anterior, por ahí lo plantean de otra manera. Pero Joe Dispenza dice que en el momento presente podés cambiar, porque en el presente está todo, porque el inconsciente no distingue entre pasado, presente y futuro. Para el inconsciente está todo siendo en este momento. Entonces, cuando entras como en ese estado inconsciente para reprogramar tus creencias, lo haces en el momento presente, lo estás haciendo para todos los tiempos. El inconsciente no distingue entre real e imaginario y no distingue en los distintos tiempos. Es como inocente.
te toma los datos y te hace caso, digamos, ¿sí? Si lo hacemos bien. ¿Qué pasa? En las creencias que tenemos y los datos que tenemos en esta identidad inconsciente tienen como capas, ¿sí? La menor de esas capas es nuestra propia vida, nuestras propias creencias. La siguiente son las creencias culturales, ¿no? O las creencias de la familia, las creencias del clan, como que nos envuelven, ¿sí? Y hay otra más abarcativa que tiene que ver con estas creencias de la evolución, que condicionan a las culturales. O sea, las creencias de la evolución, que son estructuras que priman y que dirigen cada decisión que tomamos, estas de la evolución de la especie, condicionan a las culturales y las culturales condicionan a las de nuestra vida, ¿sí? Son como capas de creencias. Este componente del orden biológico que nos brinda la biología, que nos lleva como a sufrir, como les decía hoy, es la muestra de que estamos yendo en un sentido antibiológico. Por eso les puse acá, no es el lugar donde estás, sino el sentido en el que vas, ¿sí? Como te estás corriendo de ese sentido biológico, surge el síntoma. Cuando hay contradicción en estas escalas, o sea, cuando yo les dije escalas, tu propia vida, tu clan, la biología, ¿sí? Cuando hay contradicción en estas escalas, se produce el conflicto. Si contradecís las creencias del clan, si tu clan contradice las creencias de la biología, bueno, ahí surge el síntoma. Y el cuerpo tiene canales para sentir ese sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque el inconsciente tiene la función de mantenernos vivos, bueno, ya lo habrán escuchado un montón de veces, y mientras más fuerza tenga un hecho antibiológico, más se grabará, ¿sí? Bueno, ahí, a ver si lo... A ver acá, en la página 81, este autor que se llama Pablo Almazán dice, todo hecho no conveniente biológico es muerte, alejamiento, separación, pérdida de territorio, etcétera, ¿sí? Y estos hechos antibiológicos vienen acompañados de sufrimiento. Mientras más grande sea el sufrimiento, más grande será el poder de doblar el tiempo y hacer que todo comience a girar en círculos para ser reparado, ¿sí? Atravesando las generaciones. ¿Qué es lo que considera el inconsciente? Un hecho antibiológico es aquel que da por resultado muerte, alejamiento, separación del clan. ¿Por qué? Porque son todos hechos que para el inconsciente no llevan a que la especie evolucione, ¿sí? Cuando se separa el clan, bueno, no habrá descendencia. Cuando se muere alguien o cuando se muere alguien joven, cuando algo da por resultado una muerte, ¿sí? El inconsciente lo toma como hecho antibiológico, es decir, dice no repetir esto, ¿sí? La fuerza con la que se graba la información en la mente y el subconsciente tiene que ver con esa intensidad también. O sea, no es lo mismo que se muera un bebé que se muera alguien a los 25, que se muera alguien a los 60. Para la biología, que se muera alguien a los 60 es más razonable que se muera en la infancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Todas estas son cosas que hay que tener en cuenta que condicionan a la identidad inconsciente. Bueno, sobre la identidad inconsciente se pueden decir muchas cosas más, pero lo más importante es eso, que tenemos que diferenciar entre el programa y el programador, ¿sí? O sea, nosotros podemos acceder a ese momento donde se gestó el conflicto, por decirlo así, en algún momento de la historia de nuestros ancestros, etcétera, y reprogramar. Entonces, una cosa es ese programa que estamos yendo a reprogramar, y otra cosa es el programador, que es nuestro yo consciente, ¿sí? Que está yendo a actuar al lugar inconsciente para reprogramarlo, ¿sí? Tenemos que saber que también tenemos que lidiar con esta dualidad del consciente-inconsciente, porque nosotros tenemos que tener esa humildad, ¿no? De decir, bueno, voy con mi consciente a reparar, a reprogramar, pero sé que soy mayormente inconsciente, ¿sí? En uno de los, antes de pasar a la segunda clave, en uno de los mails les pregunté, les dije, el orden biológico que dicta pertenencia, ¿sí? Afecta las decisiones que tomamos, y hoy, si tuviesen, no sé si la contestaron esa pregunta, si tuviesen que decir qué decisión tomarían, si no tuviesen miedo, ¿tienen claro qué decisión tomarían en el conflicto que tienen? ¿Sí? Jano, sí. Si quieren decir en el chat, o todos tienen claro qué decisión tomarían, porque muchos también decían que tienen dudas, o sea, en los formularios de muchos decían dudas. Claro, sí en un ámbito y no en el otro. Ahí, Jano, enfrentar los miedos, pero tenés clara tu decisión que te haría enfrentar los miedos.
Claro, bien. Bueno, esa decisión, si no la tienen clara en este momento, bueno, en algún momento tal vez la van a tener clara, pero aparte porque tener clara la decisión forma parte de todo esto que les estoy diciendo. O sea, por ahí haciendo este trabajo, hay un ejercicio muy sencillo que es sentarte 20 minutos todos los días, cerrar los ojos y registrar qué pensamientos aparecen al toque. O sea, uno cierra los ojos y empiezan a aparecer pensamientos. O sea, eso es imposible que no te pase. Entonces, sentarte todos los días, 15, 20 minutos, hacer eso, registrar esos pensamientos y ponerlo como en un cuadro. ¿Cuáles son los pensamientos que me llevan al pasado? ¿No? Probablemente la mayoría de los que aparecen, ¿sí? En ese conflicto en el que estás. Cuando los tenemos anotados ahí, pensamientos y emociones. ¿Qué pienso todos los días y qué siento todos los días? Que forma parte más o menos de lo mismo, es como un círculo que se retroalimenta, pero es distinto. Una cosa es pensar, no soy capaz, no puedo hacerlo, y otra cosa es sentirse, no sé, deprimido, bajoneado, como solo, o sea, sentir, eso es un sentir, ¿sí? Pero obviamente que tiene que ver con los pensamientos. Entonces vamos haciendo el ejercicio de sacar unos pensamientos y poner otros, por lo menos en un principio, ¿no? Lo ideal es siempre con los ojos cerrados y tratar de, bueno, hay algunas meditaciones que se pueden hacer, pero en principio ese trabajo creo que hace un poco de limpieza y puede llegar a generar claridad cuando no la hay, ¿no? Pero hay un par de preguntas más, como para a ver si sirven, para ver deseos, por ahí deseos bloqueados, ¿sí? Estoy pensando si se las puedo escribir en el chat, en todo caso así las ven mejor. A ver, por ejemplo, vamos a ver deseos bloqueados. Voy a pegar. Para los que tienen miedo o tienen dudas, focalícense en qué me impide realizar, porque muchas veces por la negativa lo podemos ver. Es decir, ¿qué no puedo hacer porque me está frenando esta duda o me está frenando este miedo? Después, cuando tengan una, dos, tres cosas que no pueden hacer, esas respuestas nos dan paso a esta pregunta, a esta segunda pregunta. Esto es, ¿qué me impide realizar primero? ¿Y a qué me obliga? O sea, me impide algo, ¿no? Pongamos un ejemplo, qué sé yo. Tengo miedo a dejar, volviendo al ejemplo que yo di hoy, tengo miedo a dejar el trabajo en relación de dependencia. O al revés, tengo miedo de darme a conocer y por eso no crece mi negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué me impide realizar un negocio exitoso? Ese miedo, por ejemplo. ¿Y a qué me obliga ese miedo? Probablemente a volver a un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Anótense esas dos preguntas y utilizando las respuestas pueden contestar esa. Utilizando esos deseos bloqueados que vimos en la 1, ¿sí? Si me permitiera estos deseos, o sea, ¿a qué me impide realizar este miedo? Tal y tal cosa. Ahora, si me los permitiera, ¿qué sería? ¿O cómo me vería? O sea, si no quieren en términos de ser, ¿cómo me vería? ¿Sí? ¿Qué podría desplegar? Y para llegar a un grado más profundo y ver la creencia, la pregunta 4, utilizando eso que serías, ¿sí? ¿Qué podría sucederme de desagradable? Y ahí, de alguna manera, ves como la creencia asociada. Llevándole al ejemplo del emprendimiento, ¿qué me impide realizar este miedo? Un negocio exitoso donde puedo desplegar mi propósito, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué me obliga este miedo? A tal vez quedarme en el mismo lugar, con dudas, sufriendo, o a volver a un trabajo en relación de dependencia. Utilizando los deseos bloqueados, si me permitiera estos deseos, ¿qué sería? Sería, depende del emprendimiento que sea, pero sería alguien que puede desarrollar su propósito, etcétera, en tal actividad. Estoy resumiéndolo mucho a un solo ejemplo. Esto se puede aplicar en sus vidas, ¿no? ¿Y qué podría sucederme desagradable si me permitiera esto? Que no me entiendan, que no llegar, que me rechacen, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí vemos la herida y la creencia asociada. Es como, a ver, es algo muy básico, por ahí les funciona, por ahí no, pero sirve, a veces sirve para llegar rápidamente a la creencia. Si quieren anotárselas o copiarlas, como para después seguir contestándolas en otro momento. Y vamos a la clave 2, que un poco ya estuvimos hablando un montón, pero no es lo mismo la biología que la mente.
¿sí? O sea, la primera clave tenía que ver más con la biología y esta tiene más que ver con la mente. Y ya lo dijimos esto, ¿no? Lo que estás pensando, lo que estás interpretando de la situación y lo que estás sintiendo con esos pensamientos, esas creencias y ese sentir que te lleva al pasado, te está manteniendo en una ilusión, ¿sí? Acá es importante distinguir entre estas tres mentes. Entonces, ante cada umbral también saber que lo que estamos interpretando no es real, o sea, ya de movida, por ponernos en la posición de observador y decir, bueno, esta interpretación tiene sesgos, y esos sesgos tienen que ver con lo que está en nuestra mente y en las distintas capas de nuestra mente. La subconsciente es la que está más cercana a la biología. Es como un mecanismo que graba, ¿sí? Graba y reproduce. Reproduce. Entonces genera una memoria a largo plazo con mucha información, ¿sí? Con lo que hacemos habitualmente, con los hábitos, con lo que repetimos todo el tiempo, ¿sí? O sea, sobre todo se refiere a información instintiva, ¿sí? A experiencias que se graban y actúa como esa memoria a largo plazo, almacenando todo tipo de recuerdos, aprendizajes, experiencias, ¿sí? Que influyen obviamente en cómo nos sentimos y en las acciones que tomamos. Y esta información no está fácilmente accesible de manera directa. Es como la capa más profunda porque tiene que ver con esta parte más biológica, ¿sí? Un poco cuando yo les decía esto de paralizarse, luchar o huir, que podemos tomar siempre otra actitud desde nuestra mente consciente, bueno, pero en la subconsciente va a estar grabada la información que nos hace tener esa actitud más instintiva, ¿sí? La mente consciente es la que nos aporta esta fuente creativa, es como la que nos da una identidad consciente, donde están nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿sí? Toda la fuerza más creativa está acá, en la mente consciente, que es como la menor parte de toda la mente, ¿sí? Es el ámbito más del deseo, de la aspiración, pero fíjense que la mente consciente puede tener deseos, pero la subconsciente es la que en el fondo está determinando la realidad que pasa. Entonces, sí o sí, va a haber que actuar en ese lugar más profundo. Y por ahí hay gente que solamente plantea dos mentes, como la inconsciente y la consciente, pero a mí me parece importante reconocer la diferencia entre subconsciente e inconsciente, porque en la mente inconsciente está todo lo que está por encima de la conciencia, como con esos procesos que también son automáticos, pero que tienen más información de lo colectivo, ¿no? En la mente subconsciente hay colectivo en términos de biología, tal vez. Biología y lo que queda guardado en nuestro clan. En la mente inconsciente hay de nuestro clan también, pero también de lo colectivo en términos de arquetipos, ¿sí? También en la mente inconsciente se guarda lo que nos hace mantenernos dentro de una cierta actitud más aceptada en lo social, ¿no? Por ahí reprimimos algunas cosas para mantenernos en lo que es aceptado, ¿sí? En la normalidad. Se manifiesta a través de sueños, lo que está en la mente inconsciente también. Es todo lo que está por encima de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nos vemos repitiendo patrones, nos vemos repitiendo ciclos, ¿sí? Es de alguna manera que estamos reaccionando a partir de esta información que está guardada acá. Y esta es otra cosa muy importante que tenemos que saber, que una cosa es la primera parte, la primera clave, la biología. Mi cuerpo está como adoctrinado para mantenerse en este lugar, entonces tengo que verlo de afuera, aceptarlo, verlo de afuera y tomar una decisión. En segundo lugar, mi mente, ¿sí? Tiene un montón de información y es como, tengo que seguir desde la punta del iceberg, tengo que ir más abajo para ver todo lo que está en esa mente, ¿sí? Que acá viene todo el tema de las creencias, porque estos patrones que se repiten, nos vemos reaccionando, tienen mucha fuerza, ¿sí? Por eso es importante, ante cualquier situación adversa, ir a revisar nuestras creencias, siempre, porque si no nos vamos a volver a llevar al mismo lugar para regodearnos siempre en los mismos dramas, ¿sí? Como repitiendo los mismos lugares que son seguros, porque no se olviden que por más sufrido que sea un contexto o una situación, si es algo conocido para, digamos, la máscara, para la personalidad,
va a ser el mejor lugar, no lo va a querer abandonar. Entonces, regodearnos en los mismos dramas de siempre muchas veces es cómodo, como una situación cómoda. Y para dejar de hacer eso, y para dejar de invertir energía en eso, tenemos que ir a revisar las creencias para cambiar esas creencias, para cambiar el mindset, como se dice, ¿sí? Los hábitos de pensamiento. Y bueno, es importante saber que esta ilusión que nos mantiene cautivos nos protege de lo desconocido, porque además de la muerte, ¿sí? Vieron que en la biología, el inconsciente biológico nos protege de la muerte, que no es que nos protege realmente de la muerte, no es que realmente nos vamos a morir, es lo que el inconsciente biológico asocia por hechos del pasado, de lo que pasó, esto llevó a la muerte, bueno, entonces nos protege de eso, ¿sí? Pero en realidad nos está protegiendo de la muerte real. En este caso también hay que tener en cuenta que esta ilusión nos protege de lo desconocido. O sea, nos dejan una ilusión porque el sistema, el cerebro, ¿sí? El sistema inconsciente y el cerebro nos protegen, por ejemplo, de fracasos, ¿sí? Los fracasos incluyen todas esas cosas en las que el ego se puede haber sentido incómodo, solo, caer en situaciones para las cuales no tiene respuesta, como caer en situaciones donde se siente defraudado, ¿sí? Entonces, si esta situación, por más sufrida que sea, me deja en un lugar seguro dentro de todo, en donde sé que está todo controlado y es predecible, ¿por qué me voy a arriesgar a ir hacia un lugar nuevo, ¿no? El tema es que esa confianza o esa idea de protección es de alguna manera falsa, está basada en una seguridad que está anclada en una programación, ¿sí? Es como repetir el programa. Y está basada en la pertenencia, como dije, para el inconsciente biológico, de formar una manada, ¿sí? Que te lleva a hacer cosas y a sentir y a pensar cosas que necesitas para pertenecer y no intentar cosas distintas, ¿sí? Te lleva a la dependencia, porque te genera como una seguridad emocional a ciertas cosas, entonces te genera dependencia con algo, con alguien, con ciertos contextos y apegos a roles fijos. O sea, es como una seguridad o una idea de protección, pero que está asociada con un montón de también ilusiones, ¿no? Con cosas que no son conducentes. ¿Sí? Con dependencias, con apegos a roles fijos en donde nos quedamos en un determinado rol en nuestra familia o en la sociedad y detrás que están esas justificaciones, ¿sí? No puedo hacer algo por tal cosa, no puedo, no tengo, no soy, ¿sí? Que finalmente nos terminan quitando responsabilidad y lo que está sucediendo es que el cerebro está programado para protegernos y en realidad nos está limitando. O sea, lo que tenemos que ver es eso, que en todas esas situaciones donde queremos mantener una situación aparentemente segura, es el cerebro el que está programado para protegernos, como la parte, digamos, instintiva e inconsciente, y en realidad nos está limitando a volver a repetir lo mismo ayer y anteayer y así, ¿sí? Y la tercera clave, como que la primera y la segunda se relacionan mucho porque tienen que ver sobre todo con el tema de las creencias. La tercera clave es ¿qué otra cosa necesitamos tener muy claro en el umbral? Que tenemos que tener una fuerza muy grande en nuestra visión. O sea, la visión es lo que nos va a permitir tener capacidad creativa para crear en lo desconocido algo que no existe. O sea, si nosotros logramos entrar a ver cuáles son las creencias, pensamientos que nos están atando al pasado, y a la vez tenemos mucha fuerza puesta en esta visión, a partir de esta visión podemos generar los elementos que necesitamos para, digamos, traer el futuro desconocido a que se cree algo distinto, ¿sí? Y la clave es no tenés que estar preparado, te tiene que encantar tu llamado, porque justamente el estar preparado es parte de la limitación, de todo lo que la mente te va a generar como obstáculo y que te mantiene cautivo, ¿sí? El miedo, las dudas, bueno, todo eso. La clave es, en realidad, la fuerza del llamado, te tiene que encantar esa visión. ¿Sí? Llamado, visión, lo que quieran, pero proviene de otro plano, proviene de la intuición. Entonces ya nos estamos yendo de lo programado, nos estamos yendo de la mente, nos estamos yendo de la mente inconsciente, ¿no? Nos estamos yendo de la biología que viene a reaccionar y a repetir, y nos estamos acercando a otro plano que puede traer lo desconocido del futuro y crearlo acá. Pero por eso es muy importante tener esa fuerza, ¿sí? Y para traer a Joe Dispenza de nuevo, él habla de la unión, de la coherencia entre la mente y el corazón. O sea, la coherencia dice que para poder
crear algo trayéndolo de lo desconocido, algo nuevo, tenemos que saber dominar nuestras emociones y nuestras creencias y tener coherencia cerebral y cardíaca. O sea, que haya una coherencia entre lo que pensamos, ¿sí? Y lo que sentimos. Que esta es la famosa cuestión de que la emoción, o sea, el sentir, es la que realmente nos trae esa fuerza que nos permite crear algo diferente, ¿sí? Por eso hay que hacer tanto hincapié en lo que sentimos. Pues si seguimos sintiendo lo mismo que sentimos ayer, vamos a seguir creando lo mismo que creamos ayer. Claro, es que la misma palabra lo dice. En la emoción está la potencia, porque emotion, ¿no? Es energía en movimiento. Siempre tenemos que ir a lo que sentimos. Y lo que sentimos, lo nuevo, ¿no? Como lo que realmente queremos sentir. Si nos venimos sintiendo de una manera y lo queremos cambiar, bueno, ¿cómo me quiero empezar a sentir? Entonces, ¿cómo voy a empezar a pensar? Si me quiero sentir distinto, tengo que pensar distinto, ¿sí? Acá yo les puse ego saludable, cuerpo, mente y entusiasmo porque son cosas que vimos sobre todo lo del ego saludable, que lo vimos en la travesía, que tiene que ver con definir una nueva identidad, ¿sí? Por eso también la palabra clave es, si tengo una identidad inconsciente y una consciente y veo que mi identidad inconsciente me está tirando toda esta data, la consciente tiene que cambiar también. Bueno, ¿qué tengo que generar ahí? Como, ¿qué cambios tengo que generar y qué tengo que dejar ir para generar una nueva personalidad? ¿Sí? Es como crear una nueva personalidad. Pero lo que vimos en la travesía tiene que ver con, para atravesar el umbral, es muy importante que el ego, que nosotros no queremos matar al ego, ¿sí? Sino que justamente lo que queremos es que nuestro ego sea real. Por eso a veces la palabra ego es un poco confusa. Que ese yo ilusorio que viene actuando de la misma manera y tiene el mismo comportamiento en todos lados, bueno, se desactive, ¿sí? Y poder crear un yo real, o sea, que es el que está conectado con mi esencia, ¿sí? Para eso necesitamos que nuestro ego funcione de una manera más real y más madura, por decirlo así, ¿sí? Nuestro ego lo tenemos que domesticar. Yo acá, en relación a la visión y la intuición, dale de una, bueno, gracias por pasar, Javier. Acá por el tema del futuro, ¿no? El futuro lo traemos en el presente a esta situación de creación de lo que podemos traer de nuestra visión, ¿sí? Y cuáles son los elementos, yo lo que les quiero mostrar para los que no estuvieron en la travesía, los elementos del ego. Bueno, esta es una pregunta que nos hicimos en la travesía en el llamado, que si quieren se la pueden anotar, es un ejercicio que hicimos en la travesía. En lugar de preguntarme quién soy, me pregunté ¿para qué estoy en el mundo? Que tiene más que ver con la acción por ahí, ¿sí? Y de ese para qué puedo sacar cuál es mi llamado. Entonces, si estoy para esto, entonces, ¿qué tengo que cambiar en esta identidad para hacerlo posible? ¿Sí? La pregunta ¿para qué estoy en el mundo? Nos abre la mente más allá del quién soy, porque por ahí el quién soy nos lleva mucho al pasado. El para qué estoy nos lleva más hacia el futuro, ¿sí? Así que esa pregunta se la pueden anotar. Y estos son los elementos que vimos en el ego, que vimos como que tiene que haber una unión de estos 4 arquetipos. Dale, Javier, buenísimo. Después la mando por mail. Gracias por pasarte. Buen sábado. Estos son los 4 arquetipos que forman parte del cuadrante del ego, que tienen que estar unidos, como cohesionados, ¿sí? Para tener un funcionamiento más maduro de este mecanismo que el ego no es más que cómo nos comportamos en el mundo, ¿sí? Y es necesario, porque es como dice acá, el envoltorio, ¿sí? Que genera un límite. Cuando hay corrientes que dicen matar al ego, cuando matás al ego, digamos, podés correr el riesgo de fundirte de una manera que te termine llevando por un camino por ahí no saludable, ¿sí? Es necesario tener un límite entre nosotros y el entorno. Ahora, el tema es que ese límite sea desde un lugar real, que nosotros lo estamos creando, trayendo una visión del futuro, ¿sí? Y tenemos estos 4 arquetipos, el inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor, que necesitamos tenerlos de manera
como en sus polaridades sombra y luz, digamos, de manera más equilibrada, porque a muchos nos pasa que estamos más polarizados en uno que en otro, o tenemos mucha sombra de uno, ¿sí? En la travesía vemos en detalle de qué se trata la sombra y la luz de cada uno de estos arquetipos, porque estos nos ayudan de alguna manera primero a saber qué es lo que queremos, ¿sí? Y después tener la fortaleza, la valentía y también la empatía, ¿sí? Para ir por esos sueños, porque por ahí sabemos lo que queremos, porque estamos porque por ahí estamos muy polarizados en la esfera de luz del inocente, en donde tenemos como todo ese optimismo, esa confianza y sabemos lo que queremos, etcétera, pero por ahí no tenemos la disciplina que tiene que tener alguien, que la provee el guerrero, para luchar por esos. Hay mucha gente que por ahí falla en el tema de la disciplina, ¿sí? Y eso es una cualidad del guerrero, o que se pasa de optimista y termina siendo ingenuo, que eso es caer en la sombra del inocente, ¿sí? Entonces necesita como la cuota de realismo que le aporta el huérfano. Bueno, estos matices de sombras y luces los vimos en la travesía, lo quería traer acá, y también mostrarles que, bueno, en realidad vimos a estos cuatro porque atravesamos lo que vimos hoy, el umbral, ¿sí? Lo llevamos a pasar al cuadrante que le sigue, a ver los 4 arquetipos del alma, y vimos también los 4 arquetipos que son del sí mismo, que son, a ver, los 12 arquetipos que forman parte de la psique, siguiendo a una autora que se llama Carol Pearson, que es junguiana, pero después por ahí se encuentran los mismos arquetipos con otros nombres. Y bueno, esto se los quería mostrar también. A ver, les voy a mostrar para los que no estuvieron en la travesía, que quedó conformado, a ver si lo veo rápido acá, quedó conformado el camino de la travesía en un taller, pero que en lugar de ser grupal, digamos, quedó guardado, ¿sí? En estos pasos, quedó en el Classroom. Entonces lo pueden hacer igual de manera individual, ¿sí? Es todo el camino, ¿sí? Está dividido en estos 3 módulos y está todo acá en el trabajo de clase, ¿sí? En la bienvenida, son todos videitos. En el módulo 1, que es de preparación, vemos algunas cosas previas. Este es un anexo con un cuestionario. La guía 1.1 y la 1.2. La 1.1 es para ver el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Esto es todo basado en el camino del héroe. Los roles arquetípicos, entonces ahí hay bastante indagación en el rol y en la identidad actual, ¿no? Como en la identidad limitante, ¿sí? La identidad anclada en el mundo ordinario para el héroe. Bueno, está dividido en las clases, en donde vemos toda esta primera parte. En la guía 1.3 ya conectamos con la parte más creativa y vemos esto del desarrollo maduro del ego que les acabo de mostrar. Lo vemos en esta primera parte, lo vemos de manera detallada las sombras y la luz de todos estos arquetipos, ¿sí? Hago acá esto, lo hago para que se puedan guiar, obviamente de manera individual, no es lo mismo que en sincro con el grupo, pero para hacer una transición al módulo 2 con instrucciones, ¿sí? Para poder hacer un buen cierre del primer módulo y pasar al 2, que tiene que ver con el llamado, con un ejercicio de visión interior que hacemos para conectar con eso que viene del futuro, ¿sí? En la 2.1 vemos específicamente el tema del llamado. Acá yo les traje, por ejemplo, esa pregunta de ¿para qué estoy en el mundo? Bueno, hay esa y hay otras también que nos permiten ver de qué se trata el llamado, los arquetipos que forman parte del cuadrante del alma, y después pasamos a qué es lo que pasa en el mundo del héroe arquetípico. Gracias, Jano. Sí, excelentes los ejercicios que propones en las guías. Yo sé que más de uno está volviendo a esas guías. Jano, creo que vos hiciste la travesía en abril. Sí, después hice otro grupo en agosto. Bueno, pero sí, es como que son ejercicios y guías para que te queden para toda la vida. Porque en realidad el viaje del héroe es permanente en nuestra vida. O sea, salimos de un mundo ordinario, limitante, con creencias limitantes, etcétera. Vamos hacia lo desconocido para crear lo nuevo, traer eso del futuro, y después como que de alguna manera caemos de nuevo en un mundo ordinario, ¿sí? Como que todo se vuelve a acomodar, y bueno, y de golpe otra vez tenemos que hacer otro viaje, ¿sí? Siempre los viajes son para despertar
potenciales. Entonces estamos toda la vida despertando, tal vez, potenciales de nuestra esencia. Hay que acostumbrarse. Sí, más que, o sea, es acostumbrarnos a estar desacostumbrados, o sea, es acostumbrarnos a estar permanentemente en movimiento, como ir cambiando con la vida, ¿no? Bueno, después hay una transición al módulo 3, y en el módulo 3 que vemos los arquetipos del self. Esto es la parte que se va a desarrollar más, pero acá vemos a los 4 arquetipos del self, también luces y sombras. Buenísimo, Vir, muchas gracias a vos por pasar. Nos vemos, gracias. Y bueno, y después el último paso, que es como una despedida y una invitación a formar parte de un grupo que bueno, que va a tener más movimiento por ahí el año que viene, pero este año se creó. Así que les quería mostrar esto para los que no estuvieron en la travesía, para que sepan que quedó ahí guardado como taller individual, y tenía ganas de que los que están acá, por haber estado en esta clase, se los quiero ofrecer a la mitad. Por haber estado en esta clase está al 50% para los que no hicieron la travesía. Y después creo que lo voy a subir a YouTube. No sé qué beneficio les voy a dar a los que lo vean en YouTube, porque por ahí es un poco más complicado. Por ahí hacemos otro tipo de descuento. Bueno, ahora para cerrar, que vimos varias cosas, por ahí se quedan con algunos ejercicios y con algunas preguntas para hacer de estas 3 claves. No sé si alguien quiere por ahí contar o si puedo llevar a algo concreto en su situación adversa, ¿no? Tanto de las preguntas que propuse como de lo que vimos, que por ahí de lo que desarrollamos se desprende algo que por ahí sepan, ¿no? Como, bueno, voy a encarar por este lado, o no sé, por ahí alguna claridad que les haya aparecido. Si alguien tiene ganas de contar, dale, Jano, hable nomás. Bueno, nuevamente, Juli, gracias por abrir este espacio. La verdad que siempre es muy enriquecedor compartir con vos, y me gustó mucho porque veo que dentro de todo lo que estás proponiendo justamente como claves para cruzar el umbral, muchas de estas cuestiones me ha tocado atravesarlas, sobre todo el tema de las heridas, el tema del romper esas creencias limitantes, y de alguna manera como que me voy reafirmando en que voy por un camino donde cada vez me voy acercando más a esa manera genuina de vivir la experiencia que quiero vivir por afuera de esos patrones. Es muy difícil porque, como es en su mayoría inconsciente, a uno le cuesta darse cuenta, y muchas veces se tiene que estampar contra la pared para decir, mira, era esto. Pero la verdad es que dentro de todo este recorrido que también hicimos con vos, creo que la lección más grande que me queda es ser valiente, enfrentar el miedo, no tener ese gatillo hacia atrás, del el poner el pecho a las balas, como se dice, porque es una sola decisión la que te separa justamente de cruzar ese umbral. En mi caso, bueno, yo te había puesto en la encuesta que hiciste, que tiene que ver con temas vinculares, creo que ahí coincidimos varios, y tiene justamente que ver con esto, ¿no? Con el reconocer las heridas infantiles, con el reconocer que es un espacio que no necesito habitarlo más, pero al mismo tiempo tengo que escuchar todo lo que está ahí y darle ese espacio de expresión. Y justamente la valentía viene en esto, ¿no? En el decir, dejo de huir de lo que tengo adentro, empiezo a tomar acción sin ser reactivo, empiezo a tomar acción escuchándome y sabiendo qué es lo que me hace bien, y qué es lo que me ayuda también a integrar esas partes mías, que ahí veníamos con este tema de los arquetipos, que viste que cuando hicimos los ejercicios había unos que estaban más desbalanceados que otros, y el poner en consideración qué es lo que representa cada arquetipo, como que me hace escuchar esas partes adentro mío. Por acá el huérfano está sintiendo esto, por acá el guerrero está siendo muy intempestivo, que era lo que principalmente a mí se me jugaba de las batallas que tenía que pelear, y ahora como que siento que soy más estratégico también. Entonces, un poco viene por ahí también. Siento que estoy cruzando a nivel vincular por lo menos ese umbral, quizás a nivel profesional. Estoy todavía en esa etapa del gris, pero siento que todo esto que propusiste, todo esto que pudiste compartir ahora, me está mostrando que es por ahí. Así que nuevamente, Juli, gracias, y como siempre un placer. Me encanta, buenísimo. Sí, Loreto, adelante. Hola, bueno, Juli, yo tenía una duda, y bueno, también compartirles al grupo que yo también estuve en la travesía con el grupo de Abril. ¿Fue en abril? Sí, ¿verdad? Y recién yo crucé el umbral, bueno, de todo ese trabajo que hicimos, recién crucé el umbral en noviembre, o sea, me tardó
tardé un montón, pero recién lo crucé. Y ahora que vuelvo a ver todos estos temas, me pregunto, ¿y cuál es mi umbral actual, no? O sea, como que si tuviera eso, y me preguntaba eso como si con todo lo que estábamos viendo de las creencias, bueno, de lo inconsciente, me hice pensar que a lo mejor no me estoy dando cuenta del umbral que tengo adelante, y si es una cuestión como de seguir esa visión y darse cuenta del umbral que aparece más adelante, o a lo mejor inconscientemente no me estoy dando cuenta del umbral que tengo. Entonces, esa es una pregunta que quería hacerte, Juli. ¿Sí se entiende mi pregunta? Sí. Sí, se súper entiende. Yo creo que se clarifica un umbral cuando sentís que la realidad, o sea, vos hiciste una conquista, cruzaste un umbral y Sí. como llegaste como una conquista, llegaste como una especie de cima, ¿no? Bueno, en esa cima como que te sentás a descansar, por decirlo así, ¿no? Como que conquistaste una nueva realidad. Ahora, esa nueva realidad, por ahí en determinado momento te das cuenta que te genera alguna sensación a veces de vacío, de bueno, esto no sé si es lo que quiero, como que se te presenta alguna insatisfacción de algún tipo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se clarifica un nuevo umbral, porque ahí se clarifica, ok, y si estoy sintiendo esto, bueno, ¿qué tendría que traer del futuro para cambiar esta realidad? Y ahí aparece otra visión dentro de tu nueva realidad. Y así es como cuando cada vez más nos vamos expandiendo, porque vos, para llegar ahí, me imagino que te mudaste solo. Sí. Ahí está, muy bien, Loreto, felicitaciones. Bueno, para llegar ahí tuviste que atravesar un montón de creencias, ¿no? De miedos, hacerlo con miedo, ¿sí? Un montón de cosas y de alguna manera creciste, como que te desplegaste, te expandiste. Uh-huh. Pero obviamente como es infinito el cambio y digamos como la dimensión que se despliega es una dimensión nuestra infinita, de alguna manera, si nosotros nos permitimos ir hacia esa dimensión nuestra que está en lo increado y que es infinita, podemos traer todo lo que queramos. Entonces siempre va a haber como una conquista que de alguna manera en algún momento nos genera una cierta insatisfacción. Entonces, bueno, ¿qué tengo que traer del futuro para llenar esa insatisfacción? ¿Sí? Siempre conectando con lo esencial, porque obviamente insatisfacciones en lo humano a veces o sea, nos llevan a cosas que no nos terminan llenando realmente, ¿no? Pero bueno, creo que ahí sería la... Perfecto. Y de ahí, una vez que vos lo ves, vos ahí se te clarifica cuál es tu umbral y ahí vas a hacer todo este trabajo de qué me impide este miedo o estas dudas, ¿sí? Sí. ¿Qué deseos bloqueados tengo? Si me permitiera eso, ¿qué sería? Entonces ahí ves cuál es la creencia, haces todo ese trabajito más hacia adentro. Excelente, Juli. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, no sé si alguien más quiere contar. Y bueno, yo estoy súper contenta de esto que se generó porque, bueno, es como una especie de reencuentro con muchos de ustedes que estuvieron en la travesía y también cómo hoy pueden integrar todo esto, ¿no? Con sus vidas, con los cambios que fueron generando. Eso me alegra muchísimo, o sea, me siento como que mi propósito se completa con eso. Y bueno, y también seguir desarrollando los puntos más importantes que yo considero, como la parte del umbral, por ahí generar otros espacios para ir más profundo en lugares en donde en la travesía no lo pudimos hacer, como esto de ir a reprogramar creencias, por ahí hacer otras cosas más adelante que sean para ampliar, ¿no? Amplificar y profundizar en los puntos más importantes. Y esto ya es como mi autorreferencial completamente, pero como este año la travesía a mí me hizo hacer un camino propio también de cambios, ¿no? Y de atravesar umbrales, y tenía una idea para continuar la travesía que todavía se está gestando y va a seguir en este proceso. Yo creo que todo esto que estoy haciendo de profundizar en ciertos puntos hace que cada vez me acerque más a esa segunda parte, que era el reino, que sigue siendo el reino, pero bueno, va a ser algo que se sigue gestando para el año que viene. Que creo que toda esta parte de profundización es muy necesaria, en mi caso, ¿no? Para prepararme
y que esté todo, que todo se haya desplegado en lo real para que se dé la posibilidad de abrir ese espacio. Así que de nuevo, gracias. Me siento como muy acompañada en el proceso también. Siento que nos vamos acompañando mutuamente. Qué bueno, me encanta. Espero que lo puedas poner en práctica, Feli. Cualquier cosa me escribís, contame, o sea, todos, ¿no? Cuéntenme si nada, si tuvieron alguna revelación con ejercicios de acá o bueno, se quedan reflexionando, me cuentan. Bueno, los despido, que ya nos pasamos 15 minutos de la hora estipulada, así van todos a almorzar y después les mando la grabación, por si la quieren volver a ver, ¿sí? Muchas gracias. Muy bueno, gracias Juli, un saludo, Gracias, abrazo. Fede. Gracias, Juli. Un abrazo. Un grande Chau, para chau. todos. Gracias.